pedimos por el fruto de este ciclo de charlas que vamos a ir teniendo aquí en la parroquia, que se ofrece en realidad para toda la diócesis, no solamente para nuestra parroquia. Y le pedimos que fructifique mucho el centenario en la diócesis, en España también. Rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Nos podemos sentar. Bueno, aunque estamos aquí en el templo y en presencia de la Eucaristía en el Sagrario, pero el contenido es casi una meditación, lo que pretendemos hacer en estas charlas, como el otro día con don José, que prácticamente era, además de algo muy instruido y muy profundo, pero era también materia de oración, realmente todo lo que nos comentaba. Así que en este clima de oración vamos a introducirnos en este tema de la espiritualidad del corazón de Cristo, que cada semana la vamos a ir desarrollando según distintas áreas del conocimiento teológico. Es decir, que el conocimiento teológico es un conocimiento que une la experiencia de la fe con el ejercicio de la propia inteligencia, de tal manera que todos podemos indagar teológicamente con ayuda los distintos temas que tienen que ver con la doctrina cristiana, y más específicamente este tema del corazón de Jesús, el corazón de Cristo, que contrariamente a lo que se piensa no es una devoción particular, sino que en realidad alude al centro de nuestra fe, a la esencia del cristianismo. Y hoy empezamos hablando de esa historia de la salvación, cómo ha ido preparando la revelación del corazón de Cristo, porque obviamente en el Antiguo Testamento no hay una mención expresa del corazón de Cristo, pero sí que hay unos elementos que a la luz del Nuevo Testamento podemos interpretar como una preparación que Dios ha ido disponiendo para que luego podamos captar ya en la nueva alianza lo que es ese corazón amante de Jesucristo. Y vamos a ver, lo primero, cuando abordamos este tema desde la perspectiva del Antiguo Testamento, que hay también muchos estudios, yo sobre todo os animo, si queréis profundizar más en estos temas, no solo el de hoy, sino en días sucesivos, hay una obra muy reciente que es una recopilación de artículos de teología, de espiritualidad, de Biblia, que se llama Enciclopedia Temática del Corazón de Cristo. Enciclopedia Temática del Corazón de Cristo, que está en la BAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos, y que es una recopilación de artículos, verdaderamente una enciclopedia, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay muchos autores y ahí podéis profundizar muy bien en los temas. Hay más obras, hay mucha bibliografía, pero bueno, por deciros un libro concreto, voluminoso y reciente, la Enciclopedia Temática del Corazón de Cristo. Entonces, como os decía, cuando se aborda este tema en el Antiguo Testamento, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿dónde está la palabra corazón en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Entonces hay en el Antiguo Testamento, en hebreo, una palabra, leab, y algún otro derivado que significa corazón en hebreo, corazón. Y cuando se usa esta palabra se está refiriendo sobre todo al interior de la persona,
Eso es el corazón en el lenguaje bíblico, el interior de la persona, no solamente el órgano físico que bombea la sangre, sino ya se utiliza como una metáfora, porque si os fijáis, casi siempre que hablamos de corazón de Cristo, lo hacemos en un sentido metafórico, es decir, aunque estamos hablando también del corazón como órgano físico, pero no solo, estamos hablando, usando la expresión corazón para una metáfora, para un símbolo, para explicar muchas más cosas, ¿no? Pues también esto ya lo hace la Biblia. Cuando habla del corazón del hombre, sobre todo del corazón del hombre, la Biblia está hablando de la interioridad, sobre todo la interioridad desde el punto de vista de la voluntad y la inteligencia, que son como los dos rasgos más llamativos, ¿no?, de cómo en la mentalidad hebrea se entiende lo que es el corazón humano. El corazón humano es, en el fondo, la forma de hablar de la inteligencia del hombre, su conocimiento, su capacidad de comprensión de las cosas y su capacidad de decisión. Designa las dos propiedades. El corazón del hombre es lo que el hombre conoce en su corazón, es decir, lo que el hombre entiende interiormente, porque hay una manera distinta de conocer si es, esto lo entendemos nosotros, si es de manera externa o interna. Uno puede decir, oye, ¿conoces al ¿qué diríamos? Al presidente de la comunidad autónoma? Y sí, bueno, lo he visto en la televisión, ¿no? Lo veo, ¿no? Si lo encuentro un día en la calle sabré que es él, ¿no? Diré, mira, por ahí va el presidente de la comunidad autónoma. Ahora, qué distinto es cuando alguien conoce a una persona pero por dentro. Dice, no, es que le conozco porque es amigo mío. Somos amigos de la infancia o somos compañeros de carrera, ¿no? Es muy diferente. Entonces, el tipo de conocimiento a que alude la Biblia cuando habla de lo que el corazón conoce, se refiere a este segundo tipo de conocimiento, un conocimiento hecho de experiencia, no simplemente un conocimiento superficial, ¿no? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, en el Deuteronomio, las famosas palabras del Shema, ¿no? Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, Eso significa que estamos llamados a conocer a Dios de corazón, no así un poco como de oídas, ¿no? El pueblo de Israel había sido llamado a conocer de verdad a Dios, no de oídas, como dice Moisés, ¿no?, en el Sinaí al Señor, que no digan los egipcios, ese Dios de los hebreos, el faraón no conoce a Dios y le sufre porque Dios manda las plagas, pero el faraón no conoce a Dios, no le conoce de corazón, no le conoce como le conoce Moisés, que es amigo de Dios, como dice también la Escritura, que Moisés era amigo de Dios, le trataba a Dios como un amigo. Bueno, pues ese conocimiento del corazón es un conocimiento interior, y es de lo que nos habla la Biblia. Y luego, como capacidad de decisión, es decir, que hay muchos pasajes donde incluso aunque no se aluda a la expresión corazón, pero se aluden a otras expresiones semejantes del mismo, podríamos llamar campo semántico, ¿no? ¿Qué es un campo semántico? Pues un campo semántico es un conjunto de palabras que pertenecen a la misma familia. Por ejemplo, del mismo campo semántico es silla y mesa, ¿no? Son dos palabras que van relacionadas, ¿no? Normalmente donde hay una mesa y una silla al lado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O del mismo campo semántico son las palabras del culto cristiano: altar, incensario, casulla, ¿no? O en el campo semántico de la música, pues órgano, partitura, flauta, ¿no? Son palabras que están como interrelacionadas entre ellas, ¿no? Bueno, pues hay un campo semántico del corazón en la Biblia que no solo es la palabra corazón, es también las entrañas, por ejemplo, ¿no? Las entrañas, ¿qué quiere decir? Pues como
la pasión interior del hombre, o la misericordia también, que esta es más espiritual, ¿no? Esta alude más a un atributo espiritual, pero también se emplea mucho en un ámbito parecido al de la palabra corazón, al de esas entrañas del hombre, que también todo esto luego se aplica a Dios. Esto es lo curioso, que en la Sagrada Escritura va poco a poco abriéndose camino toda esta terminología aplicada a Dios. Dios en el Antiguo Testamento todavía no se ha encarnado, es decir, que todavía no tiene un corazón humano, todavía no tiene unas, por así decir, entrañas humanas, ¿no? Eso vendrá con Jesucristo. Pero ya en el Dios del Antiguo Testamento encontramos unos rasgos crecientemente humanos, podríamos decir, que no es que sean humanos, son de Dios, porque es que es más bien al revés, lo humano es lo que es de Dios, es decir, que el hombre tiene capacidad de amar, capacidad de sentir, capacidad de apasionarse, porque Dios lo tiene. Porque Dios lo tiene. Muchas veces hay personas que dicen que el Antiguo Testamento no les gusta porque ven que es un Dios a veces muy airado, por ejemplo. Y yo siempre digo que en realidad es un Dios apasionado, el del Antiguo Testamento. O sea, es un Dios al que le importan de veras nuestras cosas. Es un Dios apasionado, un Dios entrañable, un Dios, por tanto, pues muy de corazón. O sea, no es un Dios frío, distante. Os pongo varios ejemplos de esto. Por ejemplo, nada más empezar la historia de la salvación, en el Génesis se nos cuenta que Dios tenía la costumbre en el jardín del Edén, a ver si encuentro el versículo exacto aquí, en el capítulo 3, versículo 8, dice: el Señor Dios se solía pasear por el jardín del paraíso a la hora de la brisa, dice, ¿no? Pues fijaos qué detalle tan bonito. Es una metáfora, porque Dios, como todavía no se ha encarnado, Dios no tiene piernas para pasearse por ningún lado, ¿no? Pero es una forma de hablar, es decir, al atardecer, en el momento del descanso del hombre antes del pecado, es el momento de la contemplación también, ¿no? El atardecer junto con el amanecer, ¿no? La tradición espiritual, ¿no? Por eso son las horas mayores de la liturgia de las horas, laudes por la mañana, vísperas por la tarde. Pues en ese momento del final del día, de la tarde, la caída de la tarde, Dios gusta de pasear y conversar con los hombres, es decir, que Dios tiene como afición hacia el hombre. Dios tiene afición hacia el hombre, quiere conversar con él, quiere estar con él, y con el pecado le busca y no le encuentra. Es como si todas las tardes quedas con alguien a quien quieres mucho y a una hora determinada, y una tarde no se presenta. Dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está? Esa es como la sensación que Dios tiene con el pecado. O sea que de repente Dios dice, ¿dónde está el hombre? No ha venido a su cita. Todas las tardes, no sé si recordáis, a mí me gusta mucho, hay un pasaje del libro del Principito, los que lo habéis leído, imagino muchos, que es un libro muy cristiano, siendo como es un cuento. Hay un momento en que el Principito se hace amigo de un animal, del zorro, ¿no? Y el zorro le dice, mira, para que seamos amigos, todas las tardes tenemos que quedar a la misma hora. ¿Y eso por qué? Pues porque yo así voy ya como mentalizándome, cuando nos vayamos a ver un poquito antes, yo ya me estoy ilusionando de ir a verte, ¿no? Y llegará el día en que solo piense en la hora en que nos vamos a poder ver, ¿no? Y eso es lo que hacen los amigos, ¿no? O los amantes. Bueno, pues fijaos la decepción de Dios, según el Génesis, cuando Dios va ilusionado a ver al hombre y el hombre no se presenta. Eso es el pecado. O sea, el pecado es algo así, es algo que le afecta al Señor, ¿no? Que le sorprende, podríamos decir. Dice, pero ¿cómo se va a sorprender Dios si lo sabe todo?
bueno, pues sí, con su omnisciencia lo sabe todo, pero con su corazón de alguna manera no. Con su sensibilidad de amor, de alguna manera Dios se sorprende, Dios se decepciona, Dios siente ese vacío. Es decir, ¿dónde estás, Adán? Y Dios le anda llamando. ¿Dónde estás? Dios, ¿dónde te has escondido, no? Bueno, pues ahí vemos ahí como una imagen, ¿no? Muy bonita. Luego os hablaba hace un momento de Moisés, todo lo que es el dolor de Dios hacia el pecado del pueblo, con el episodio del becerro de oro. Pero antes de eso, el amor de elección del pueblo. Dios se fija en el sufrimiento del pueblo. Se lo dice a Moisés junto a la zarza ardiente. Dice: ha llegado a mí el clamor del pueblo. Ha llegado a mí el clamor del pueblo. Es una expresión también como indicando que hay una conmoción de Dios. Dios se ha conmovido por el pueblo, por su sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso, Moisés, yo te envío al faraón. Es decir, hay en Dios como un afectarse por lo que le pasa a su pueblo elegido, que es el descendiente de sus amigos, Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿no? Que son los amigos de Dios, los patriarcas. Y luego, cuando ese pueblo le traiciona, falla la fidelidad, pues hay un momento de airarse por parte de Dios, de enfadarse, ¿no? Entonces Moisés interviene, pero en realidad Dios le da la gracia esa de interceder, ¿no? No hay que creer como que Moisés es mejor que Dios, sino que de alguna manera Dios le está al mismo tiempo suscitando esa capacidad de interceder. Luego vemos, por ejemplo, en la vida del rey David también una serie de pasajes preciosos. Claro, os estoy resumiendo 46 libros de la Biblia, ¿no? En media hora, ¿no? Y 2000 años de historia de la salvación. Simplemente esto es como así un recorrido muy panorámico, ¿no? Pero, por ejemplo, con el rey David, pues hay también una amistad entrañable cuando pues David se comporta como un amigo del Señor, y un amigo que a veces también falla, ¿no? Pero Dios es fiel. Sobre todo, lo que si aparece en Moisés un rasgo es la misericordia. Dios clemente y misericordioso le llama a Moisés cuando pasa delante de él, cuando Moisés le dice: quiero ver tu rostro. Dice: mi rostro no lo verás, pero me verás de espaldas. Y pasa y se oye como ese himno a Dios. Dios clemente y misericordioso, la misericordia de Dios con el pueblo elegido, en la misericordia que perdona. En cambio, en David lo que más destaca, a lo mejor más, no solo la misericordia, que también es la fidelidad de Dios. La fidelidad es también otra palabra. La misericordia y la fidelidad son palabras técnicas de la Biblia. La misericordia es eshet, que quiere decir eso, ¿no? Ese conmoverse ante el que necesita de ti, eshet, ¿no? Y en cambio la fidelidad es emunaj, que quiere decir verdad también, ¿no? O sea, ser fiel es ser verdadero en la mentalidad bíblica. Ser fiel es mantener la palabra, mantener la verdad de la palabra. Recuerdo que me contaban hace tiempo, hace años, allá en el norte, los vascos, ¿no? Siempre han tenido fama de muy brutos, ¿no? Y lo han demostrado, pero también muy nobles, ¿no? Y antes era la costumbre, muchas veces allá no se firmaba nada, ni siquiera ante un abogado, ¿no? Porque decían: esto es palabra de vasco, y ya con eso bastaba, ¿no? Ya se sabía que no iba a engañar, Eso era antes, ¿no? Palabra de vasco, ¿no? Bueno, pues en la Biblia es un poco eso. La palabra es la verdad. Tú has dado tu palabra, tú has dado tu verdad, no hay otra verdad. Ahora, como vivimos en una sociedad donde todo es mentira, las fake news y todo esto que se dice ahora, que es también en el fondo la visión matrimonial. Es decir, la entrega de la palabra es la entrega de la verdad de uno. Y por eso poner el nombre, poner la palabra con la que nombrar a esa persona, es designar la verdad de esa persona. Entonces, en David destaca esa palabra fiel de Dios,
que pide también fidelidad en correspondencia. David es rey porque antes Dios repudia a Saúl. ¿Y por qué repudia a Saúl? Porque Saúl ha sido infiel a su palabra. En la toma de una de las ciudades conquistadas, Saúl no obedece a Dios, desobedece. Él había comprometido su obediencia a Dios y se salta la palabra, traiciona a Dios, ¿no? La palabra que le había dado a Dios. Entonces Dios le juzga indigno. Este rey no puede ser el rey de Israel, es indigno, porque no es fiel, porque no es verdadero. No puede ser el que conduzca al pueblo en verdad y en fidelidad. Por eso Dios repudia a Saúl, y es durísima esa escena, esos capítulos de la Biblia, ¿no? Cuando Dios aparta a Saúl y entonces busca a otro que le suceda. Entonces se fija en David. Y David va como obteniendo de Dios más y más palabras de fidelidad, ¿no? Hasta que llega a lo que se llama la alianza con David, ¿no? La alianza davídica, ¿no? Donde Dios compromete su palabra de generación en generación, de tal manera que un descendiente de la casa de David será el Mesías y el Señor. Y eso será así para siempre, ¿no? Es lo que le dice el Señor a David. Luego David, sabéis, ofende a Dios, pero luego se retracta y le pide perdón, cosa que Saúl no había hecho. Entonces David enmienda con su palabra la palabra contravenida anteriormente. David es el gran salmista. Tiene fama de haber sido pues un gran cantor y salmista y compositor de oraciones. Entonces está como enmendando su conducta pasada mediante una nueva palabra de fidelidad y respuesta a la fidelidad de Dios. Pero entonces vamos a esto, ¿no? Que la fidelidad de Dios supone algo que afecta a Dios y afecta al otro, en este caso al rey David, con el que Dios ha comprometido. Y hay ahí como una dinámica que en el fondo es casi matrimonial, ¿no? Entre Dios y el pueblo, a través del rey David. Entonces aquí nos vamos acercando también a esas disposiciones afectivas y de verdad interior, que son las que luego revela el Nuevo Testamento respecto del corazón de Cristo, que es aquel que, bueno, pues ya lo veremos el próximo día, ¿no? En la próxima charla, que muestra un corazón justo, ¿no? Como decía Juan Pablo II, en Cristo se realiza la plenitud de la justicia en un corazón humano, ¿no? La plenitud de la justicia, de lo que es justo, en un corazón humano. Eso es el corazón de Cristo. Pero eso se va preparando antes en el Antiguo Testamento. O sea, el corazón humano de Cristo lo que hace es revelar plenamente lo que ya se va revelando sobre el modo de ser de Dios. Damos otro paso en el Antiguo Testamento y nos vamos al rey Salomón, el hijo de David. Con Salomón comienza de manera más ostensible la tradición sapiencial. Tanto es así que se le atribuía, y pues un poco así de manera honorífica, a Salomón los libros llamados de sapienciales. Es decir, en la Biblia se atribuía a Moisés el Pentateuco, los 5 primeros libros, el Pentateuco, y a Salomón se le atribuye como un Pentateuco también, el llamado Pentateuco de Salomón, que son los 5 libros sapienciales, que son Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría, Proverbios y ahora el quinto no me viene a la cabeza, pero bueno, luego me acordaré. Bueno, los 5 libros sapienciales. Entonces, Salomón es el que inaugura la tradición sapiencial oficialmente. Y en la literatura sapiencial, precisamente, destaca esa reflexión sobre lo que es el corazón del justo. El justo que en su corazón no reniega de Dios. Que si os fijáis, ese es un poco el tema del libro de Job, por ejemplo.
Job está tentado porque él es un hombre justo, pero no reniega de Dios, aunque está a punto de hacerlo, ¿no? A puntito de hacerlo al final, ¿no? Porque Job se ve asaltado por todo tipo de calamidades, ¿eh? Entonces el demonio tienta a Job. Y a veces la esposa de Job, la que se lo dice, bueno, Dios tienta a través de la esposa a veces, ¿no? Perdonad, también a través del marido, también. Bueno, entonces le dice la esposa a Job, pero tú maldice a Dios ya, maldícelo, ya está bien de querer mantenerte como justo, ¿no ves que Dios te ha abandonado? Y dice, yo no abandonaré a Dios, yo no le negaré, ¿no? Esa es la temática del libro de Job. Pero vemos también eso parecido en el libro de Tobías, por ejemplo. Tobías es también otro justo al que le va fatal. O sea, porque ahí hay una reflexión muy interesante en el Antiguo Testamento sobre qué pasa cuando el hombre justo aparentemente no recibe tantas bendiciones como bueno, tenían un poco los israelitas en mente que debía ser el hombre justo, ¿no? El hombre justo, bendecido por Dios, amado por Dios, pues Dios le bendecía, como Abraham en el Antiguo Testamento, pues con varias esposas, con muchos hijos, con muchas riquezas, con muchos siervos, pues todo, ¿no? La bendición de Dios. Los patriarcas estaban muy bendecidos por Dios y tenían todo eso. En cambio va avanzando la historia de la salvación y los israelitas se dan cuenta que a veces no es así, que el que es justo sufre y en cambio el culpable, el pecador, le va de maravilla. Y entonces esto cómo es, ¿no? ¿Y cuál es la actitud del justo? Porque el justo puede en apariencia resignarse, pero en su corazón maldecir a Dios, Por eso hay una reflexión del corazón en Job, Job daba igual lo que él dijera porque nadie le escuchaba. Porque estaba solo, le había abandonado todo el mundo, o se le había muerto todo el mundo. Pero lo que está en juego en Job es lo que haga él en su corazón. ¿Qué hace Job en su corazón? Eso es lo que Dios está atento en Job, ¿no? O en Tobías. En Tobías también pasa algo parecido. También, bueno, la Biblia es que es un poquito machista. También la esposa de Tobías le pone a caldo. Le dice, tú, desgraciado, que tanto hacer el bien y ya ves, te has quedado ciego. Porque le cae el palomino en los ojos, ¿no? Y Tobías dice, bueno, pues si esto es lo que el Señor ha dispuesto, luego al final se cura, ¿no? Igual que Job luego recupera todo, ¿no? Porque de alguna manera se quiere como hacer ver que al final hay una recompensa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, todavía estamos en el Antiguo Testamento, como que la recompensa al final siempre tiene que ser en esta vida, ¿no? Pues todavía no se ha madurado lo suficiente la escatología, ¿no? Lo que es la remuneración eterna, ¿no? Eso ya plenamente viene con Jesucristo. Pero bueno, en Tobías pasa algo parecido, ¿no? Tobías, el padre, ¿no? Pero el hijo también se llama como el padre. Y entonces el padre pues no reniega de Dios en su corazón, no. Y Dios está atento al corazón de Tobías, está atento, ¿no? Y cuando empieza Tobías su oración, al mismo tiempo en la otra ciudad lejana, había otra pobre pariente que también había tenido muy mala pata, que se le habían muerto todos sus maridos en la noche de bodas, ¿no? Entonces ella desesperada, ¿no? Le reza a Dios, ¿no? Entonces dice el libro que el ángel del Señor escuchó a la vez las dos oraciones, ¿no? Como brotando del corazón de estas dos personas justas, ¿no? Entonces hay en la literatura sapiencial pues toda una reflexión sobre el valor del corazón bueno o el corazón justo, ¿no? Y que va pues poco a poco desgranándose, ¿no? A lo largo pues de varios libros que algunos de estos, Tobías, Job, pues no son enteramente históricos, ¿no? Sino que son más bien como recreaciones un poco ficticias, pero pues de una gran verdad interior. Bueno,
el libro de Job es el otro libro de los sapienciales, que se me había olvidado mencionar precisamente. Bueno, y luego vamos a los profetas. Los profetas son también un punto muy importante en esta evolución de la espiritualidad bíblica, porque los profetas primero tienen algo muy particular, y es que ellos no se dejan atrapar por una religiosidad externa, sino que son los que están afeándole al pueblo y a los dirigentes que se amparan en una religiosidad externa, pero que en su corazón y a veces también en sus obras han dado la espalda a Dios. Esos son los profetas. Entonces, claro, los profetas son muy incomprendidos y muy perseguidos, ¿no? En concreto, Jeremías pues narra pues todo lo que es el dolor del profeta ante la destrucción inminente de Jerusalén. Es un dolor sensible, incluso, que luego se refleja en el libro de las Lamentaciones, que según la tradición redacta el secretario de Jeremías, pero que se ve ahí todo lo que es el dolor del profeta. ¿Qué dolor es ese? No es un dolor físico. A Jeremías físicamente no le pasaba nada especial, es un dolor espiritual, es un dolor del corazón también, ¿no? Entonces hay ahí también pues una serie de expresiones que tenemos también en el libro de Isaías, sobre todo en la segunda parte del libro de Isaías, el llamado segundo Isaías, con los cantos del siervo, ¿no? Donde aparece esa figura doliente que va a salvar al pueblo, que va ahí como cargando culpas que no son de él, que es una imagen anticipadora de Jesucristo, clarísima, ¿no? Pero que sobre todo en ese siervo del Señor de Isaías está la imagen de alguien que sobre todo lleva consigo un sufrimiento interior, un sufrimiento del corazón, no un sufrimiento físico, que también, pero no solo. Entonces vemos ahí esos apuntes, ¿no?, de lo que va a ser lo que podríamos llamar la teología del corazón, que luego aparece más vívida en el Nuevo Testamento y revelada de manera plena en el corazón abierto de Jesucristo en la cruz. Y luego tenemos otros profetas, sobre todo dos, que en orden debería haberlos mencionado antes, pero bueno, los menciono ahora, que son Amós y Oseas. Amós y Oseas, que son dos profetas muy imaginativos en su forma de explicar las cosas. Y Amós es un profeta con un lenguaje muy del campo, de imágenes del campo, la viña de Israel, que ha sido descuidada, ¿no? Pero que vemos ahí también una espiritualidad de un Dios que se hace sencillo, ¿no? Que tiene, pues, sobre él hay como unas intuiciones muy sencillas, muy plásticas, ¿no? Muy sensibles, ¿no? O sea, no es un Dios abstracto, ¿no? No es un Dios descorazonado ni descorazonador, sino un Dios que se allana. Y luego, sobre todo, Oseas, con todo el lenguaje suyo del amor, el amor esponsal, que es muy novedoso en Oseas, no exclusivo de él, pero que aparece pues esa característica, ¿no?, que él pinta el amor de Dios hacia Israel como un matrimonio fallido, como un matrimonio donde ella se ha ido por ahí con otros. Y claro, si esto es Dios como un esposo traicionado, pues es muy fuerte. O sea que esto es que a Dios le duele mucho. Es que no puede haber casi otra imagen mayor, casi, ¿no? Bueno, sí, hay una que es más, todavía de más dolor, que es cuando a un padre se le muere un hijo. Pues, pero eso lo tenemos en Cristo. Cristo es el Hijo del Padre, ¿no?, que muere, el Padre lo entrega a la muerte, ¿no? Pero bueno, sin llegar allí, todavía el Nuevo Testamento, casi la expresión más fuerte que se puede ocurrir a alguien para expresar el dolor de Dios del pecado del pueblo es la traición matrimonial, el adulterio, y cómo Dios, en lugar de vengarse de su esposa, que era lo normal, si esto pasaba, la mujer era apedreada. El hombre se libraba más porque eran muy machistas, pero la mujer
apedreadas seguro. Y en cambio tenemos ahí que Dios en Oseas va en busca de la esposa infiel. O sea, como que Dios se traga su dolor, su humillación, y va en busca del pueblo amado. Entonces, bueno, pues resumiendo un poco, claro, a lo mejor algunos están un poco decepcionados porque pensaría que lo podríamos haber hecho, que íbamos a ver todos los pasajes donde apareciera la palabra corazón, pero normalmente los estudiosos, cuando abordan la teología del corazón de Cristo y se remontan al Antiguo Testamento, no se limitan solo a eso, ¿no? Porque en realidad tampoco hay tantos pasajes donde aparezca esa palabra corazón, ¿no? Aunque en los que sí aparece, sí se ve claro lo que he dicho al principio. Primero, que el corazón en la Biblia como metáfora significa la interioridad del hombre y la interioridad de Dios por analogía, y la capacidad de conocimiento interior y de decisión libre del hombre. Y por analogía esto también se utiliza en algún momento referido a Dios, ¿no? Pero en realidad hay que ver también una serie de expresiones de lo que podemos llamar el campo semántico afectivo, donde entran pues también, como decía hace un rato, las entrañas de Dios, entrañas de misericordia, ¿no? También otras expresiones como son la pasión de Dios, de amor, o de airarse ante su pueblo, o del Dios que busca la conversación con el hombre, o del Dios que tiene misericordia, es decir, que se compadece, que siente el clamor del pueblo, que es fiel a la palabra dada, que exige reciprocidad, que se duele ante el pecado de traición a esa palabra dada por el pueblo. O sea, que hay un montón de ideas y de expresiones que son equivalentes, que nos muestran ese cristianismo del corazón, que en el fondo es de lo que hablamos siempre, porque cuando vayamos hablando de lo que es el corazón de Cristo, no hablamos solo de la expresión explícita corazón de Cristo. No es necesario muchas veces decirlo expresamente, basta con que tú digas pues que Jesucristo nos ama de veras y de verdad, con amor y con dolor, y entonces ya tenemos ahí toda esa reflexión sobre el corazón del Señor, ¿no? Que evidentemente se apoya en un símbolo, en una palabra y en un órgano incluso físico como elemento de base, ¿no? Pero que en el fondo de lo que estamos siempre hablando cuando hablamos del corazón de Cristo o del corazón de Dios es de una actitud que Dios y Jesucristo tienen, Jesucristo como Hijo de Dios y Dios, que tienen hacia nosotros, que no es una actitud fría, distante, desapasionada o indiferente, y que eso queda muy al vivo en el Antiguo Testamento, donde todas las objeciones que se suelen plantear de que es muy bruto el Antiguo Testamento se resuelven así, es que es un Dios apasionado. Y luego pues el pueblo de Israel también es muy bruto y Dios le tiene que tratar pues de tú a tú, ¿no? Y pues a la cara, ¿no? De frente, ¿no? Y poco a poco educándole, ¿no? Al pueblo, ¿no? Y bueno, pues llegamos así a la plenitud que es Jesucristo. Bueno, pues como veis es un tema apasionante, ¿eh? Yo creo que nos abre perspectivas, ¿eh? Que yo pues apenas he enunciado así un poco en general, pero que nos sitúa, ¿no? En este camino formativo donde vamos a ir repasando no solo en la Biblia, también en padres de la Iglesia, en teólogos, en místicos, ¿no? que han sentido, que han dicho sobre el corazón de Jesús. Así que como nos quedan 9 minutos, si queréis podríamos, si hay alguna pregunta, me parece que podría ser interesante poder hablar. No sé si os ha quedado alguna duda de todo esto, alguna sugerencia. ¿Me puedo poner de pie? Sí. Bueno.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Os habéis planteado alguna vez estas cuestiones bíblicas? Yo creo que nos ayuda también lo que es la tipología. En los que venís a la Escuela de María, sabéis que insistimos mucho en esta cuestión, la tipología bíblica, es decir, que sobre todo en el Antiguo Testamento hay una serie de expresiones que están anunciando veladamente a Jesucristo y a la nueva alianza, pero que están ahí y que hay que saber interpretar, O sea, todo en la Biblia hay que saber interpretarlo, porque la Biblia es muy dispersa. La Biblia, tomada solo como libro de texto, es un conjunto muy variopinto. Son, recordad, en total 73 libros, muchos géneros literarios, muchos autores, muchas fechas de composición. ¿Qué da unidad a la Biblia? La unidad interna de la Biblia la da Jesucristo. Jesucristo es el que, a nuestra forma de verlo, es el que centraliza todos los contenidos bíblicos, ¿no? Pero la Iglesia orante y la Iglesia discípula del Señor va a lo largo de los siglos, y con la guía del magisterio va desentrañando esos códigos que podríamos llamar ocultos a veces en el texto bíblico, que nos permiten ir intuyendo lo que es la revelación que en Cristo se da plenamente, pero que en el Antiguo Testamento se va acercando progresivamente al Señor. Entonces, pues toda esa teología del corazón de Cristo está como tipológicamente anunciada de muchas maneras en los libros bíblicos, ¿no? Con muchas fórmulas, expresiones, con muchas dimensiones, pues de lo que es, como os decía, el misterio de Dios en su relación con el pueblo, con el hombre, con sus elegidos, donde, bueno, podríamos hablar muchísimo, ¿no? Pero tampoco nos da más tiempo. Bueno, ¿en serio no queréis preguntar nada? ¿Está todo muy claro? A ver, Jesús. Yo, hay una de las cuestiones que a mí más me ha impresionado, sobre todo leyendo los Salmos. Hoy, esta mañana, justamente leía el Salmo 36. Y en el Salmo 36 se habla de lo que el justo debe hacer para ser feliz, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta de que el sentido de la felicidad del justo estaba justamente en no dejar que el corazón le lleve por caminos que realmente van contra Dios. Que uno puede estar justísimamente indignado, que uno puede estar, pero no debe dejarse llevar por esa... la Biblia insiste mucho en eso. Luego también hay una cosa, en el Salmo 140, que se recita en la primera semana de vísperas, en el primer sábado de vísperas, dice claramente: coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios, y no dejes que mi corazón se incline a la maldad, a cometer crímenes y delitos. Hay una insistencia, yo he notado, en que el corazón del hombre, que el hombre cuide su corazón. Y el cuidar el corazón del hombre es como una advertencia para que el pecado, la maldad, el crimen, la injusticia no arraigue. Jesús, te voy a quitar el micrófono. Bueno, te agradezco mucho todo lo que has comentado. Esa cita que has dicho es muy buena, o hay muchas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, me parece recordar que es los Proverbios, el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo entenderá, no? O sea que hay también expresiones de ese tipo con la palabra corazón, pero bueno, yo creo que hay que ir un poquito abriendo más el campo, ¿no? Y ver todo ese lenguaje afectivo y sensible, ¿no? que tiene que ver con la revelación del Dios verdadero. Y me venía a la mente, según te escuchaba, de Moisés, hablando de la amargura, ¿no? Fijaos que ¿por qué Dios es tan duro con Moisés, que no le deja entrar en la tierra prometida? No le deja porque Moisés, en un momento dado, él falla también, él traiciona a Dios, deja de creer en la palabra de Dios.
Y dice el Salmo que es porque se había amargado Moisés de tantas quejas, de tantas cruces, de tantas insatisfacciones del camino. Moisés se había amargado, ¿no? Entonces, claro, en la tierra de promisión no puede entrar la amargura, ¿no? Porque la tierra de promisión en el fondo es el símbolo del cielo, ¿no? Donde solo entrará lo que es santo y lo que es puro. Entonces Dios quiere, como en Moisés, poner el símbolo de lo que debe ser un corazón adecuado para entrar en el reino de los cielos, que en el Antiguo Testamento, en el fondo Moisés, que lo representa mejor que nadie, el Antiguo Testamento todavía no entra en la revelación plena, todavía no cruza el río Jordán, sino que se queda a las puertas, porque el corazón del hombre bíblico en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todavía no es un corazón enteramente purificado para cruzar metafóricamente ese río que son las aguas del bautismo, ¿no? Como luego se han visto, ¿no? en toda la interpretación que hacen los padres de la Iglesia del río Jordán, que cruza el pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida, que también se ve esa referencia en las aguas que brotan del corazón herido de Cristo en la cruz, ¿no? Que es de donde nace el bautismo precisamente como sacramento. Bueno, el tema es inagotable, así que, como decía San Agustín, no te quedes triste de no haber agotado la fuente, sino que da gracias que la fuente sigue y se puede volver otra vez a beber de ella, ¿no? Y así nuestra vida entera. Así que, pues vamos a terminar ya. Si os parece, nos ponemos de pie y a la Virgen María, nuestra Madre, pues a ella, al corazón de María, le pedimos que haga también ella, con su intercesión, muy fecundo este centenario en nosotros y en nuestras familias. Pues nos encomendamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.